porque el gran acervo que tiene la biblioteca sigue siendo los libros y las revistas que fueron de Hermógenes. Fíjense lo que hablaba de lo poco que se sabía, porque Demelén dice la oscuridad que reina todavía en la historia anatómica y fisiológica del útero. Y claro, Demelén no podía tener idea de que menos de una década después de esta traducción del libro, o sea, 2 décadas de que él publicó el original, en realidad la cosa iba a ser aclarada definitivamente. El libro, que es bastante extenso, está lleno de dibujos hechos por el propio Hermógenes sobre las imágenes, que son fotografías que existen en el libro y que él las modificaba un poco. Si prestan atención van a ver que en el sector de ascenso de la contracción, en un trazado hecho con un registro externo, que es lineal en las 4 contracciones que ya son de parto, que se ven arriba, Hermógenes la modifica y hace una contracción, una elevación asintótica. Ya tenía idea de que aquello no expresaba claramente lo que estaba sucediendo en la realidad. Y ahí aparece subrayado. El libro está lleno de estos dibujitos, lleno de subrayados, y en esos subrayados, algunos con color, él marca lo que le parece importante, pero también lo que le parece dudoso, y que lo deja en eso. A veces lo marca con signos de interrogación, y serán precisamente las bases de lo que va a investigar posteriormente. Y si esto es algo que estoy elaborando a propósito de todo esto, por eso lo traje textualmente, que dice que me he extendido, en lo que estoy elaborando me extiendo mucho más, sobre estos aspectos, porque creo que son las primeras manifestaciones del interés de Álvarez por la contractilidad uterina, sobre la cual queda documentación escrita. Lamentablemente hay alguna cosa que sería importantísimo que estuviera, pero si está, son documentos que no los hemos encontrado todavía. Imagino cuántas dudas, cuestionamientos e ideas debe haberle generado la detenida lectura, en especial cuando lo que allí se afirmaba no condecía con lo que mostraba la práctica clínica, de la cual era ya un experto cultor. Como ya se señaló anteriormente, en aquel momento preocupaba en la clínica el problema del polidramnios, sobre el cual había 100 teorías, ninguna claramente detenida en explicar lo que realmente ocurría con los polidramnios. Y como bien ya fue dicho antes, había necesidad de puncionarlos muchas veces, Hermógenes se volvió un experto en determinar dónde estaba la placenta para tratar de no pincharla y acceder a los lagos amnióticos, que son enormes en el polidramnio. Lo que le vi hacer, yo afortunadamente estuve en la clínica con él cuando todavía era profesor, faltaba poco cuando yo hice el curso para que cesara, fue la habilidad que tenía al palpar el vientre de una mujer embarazada y decir acá no hay placenta. No solamente en polidramnios, que es un poco más sencillo, sino en embarazos normales. Y realmente, con alguna excepción, como es obvio, lograba determinar dónde puncionar. Y también fue dicho, este es el discurso, que hay una hoja mecanografiada, pero corregida. Van a ver después algunas partes de las correcciones que él hizo para el discurso que debía dar durante la ceremonia de recepción del premio humanitario ese, en el cual dice abajo, lo traduje, un intento de estudiar el mecanismo del polidramnios cuya etiología en 1946, desconocida, ya lo dijo el presidente. Lean lo que está traducido abajo. Yo lo fotografié de la hoja original, pero el primer paso fue medir la presión amniótica desconocida hasta ese momento, no solo en el polidramnios, sino también en embarazos normales, con la intención de observar, y la razón por la cual puse observar con letra negrita y subrayada, por un detalle que me va a servir para algo que creo que es muy importante en lo que sucedió después. Observar ese hecho, se diseñó un rudimentario manómetro que se conectaba, ya ha sido dicho todo esto,
la importancia del apoyo que tuvo de Infantozzi. El texto es el mismo que ya fue señalado, pero volví a subrayar acá y remarcar pude, porque no me cabe duda, aun cuando no hay documentación escrita que lo pruebe, pero yo estoy convencido por algunas cosas que van a surgir en lo que siga diciendo, de que estaba trabajando solo en ese momento. Sí estimulado por Infantozzi y quizá con algunos estudiantes u otros integrantes de la clínica, pero el que funcionaba era siempre él. Pude continuar los intentos de medir la presión amniótica y también fue dicho si a mediados del año 47 la técnica estaba pronta. El discurso que dio Infantozzi en el acto de instalación del Servicio de Fisiología Obstétrica, que es del 49, también ha sido señalado in extenso anteriormente, así que solamente voy a ver algunas pocas cosas. Fue en el año 49 cuando se inauguró. Y el profesor Infantozzi pronunció el discurso al cual hacemos referencia. Y también, a propósito de la realización de los métodos de Boero y Burel, el profesor agregado, doctor Hermógenes Álvarez, se le ocurrió estudiar la presión intraocular aprovechando la punción que necesariamente hay que hacer. Por más que esto haya sido dicho, creo que es importante remarcarlo más de una vez porque esto ha pasado a la historia sin que mucha gente, algunos acá presentes sí, nos hayamos preocupado por tratar de rescatarlo tanto como sea posible. Lo de la colaboración con Julio García Lagos Ramírez también ha sido hecho. Yo también soy amigo de Julio García Lagos hijo, es Julio Federico García Lagos Paladino, y también me dio algunos datos, los cuales no voy a insistir porque ya los dijo el presidente. En el año 80 publicó ese primer capítulo del Tratado de Al-Hazm que dijo el presidente, y en ese capítulo dice: el primer diseño de un aparato de medida de la presión adecuado para el propósito, que es, allá a la izquierda, este aparato, y hay una clásica imagen de Hermógenes realizando funciones y medida de la presión amniótica a través del tubo de ese manómetro. Pero lo importante que encontré mirándolo nuevamente en la foto que tengo, no en que yo es la primera vez que lo veo, después que lo descolgaron del Pereira, ya lo vimos muchas veces, como ya lo dijo el presidente. Tiene la fecha 31 de octubre de 1946. A esta altura ya llevaba realizadas varias observaciones con este aparato y esta fecha es importante porque hay que cotejarla con otra que también fue mencionada pero que viene después. Según el libro de Mañé y Macela, Historia de la Fisiología en Uruguay, el primer ensayo lo realizó en el Pereira Rosell, en el servicio de curiterapia que dirigía Félix Leborne, y asistido por él y su hermano Raúl, etcétera, acondicionaron lo que se necesitaba para complementar el manómetro. Los autores del libro de fisiología dicen comunicación personal. Yo estimo que esta comunicación debe haber sido relativamente tardía y la debe haber hecho Raúl, porque Félix a esa altura ya estaba absolutamente incapacitado. En el libro de Al-Hazm dice a mediados del año 1947 la técnica estaba pronta para ser usada, como ya fue dicho. Ahora, ¿qué pasa entre 1946, más o menos octubre, quizá un poco antes, porque en octubre ya llevaba hechas varias, y mediados de 1947, es lo que ha sido menos explorado y lo que más me interesa señalar en lo que va a seguir a partir de ahora. Infantozzi dice, las contracciones eran transmitidas al aparato y con algún instrumento más apropiado podría registrarse e inscribirse gráficamente. Tengan en cuenta esto de registrarse gráficamente. Porque en 1946, el documento que estoy citando dice, vieron los cambios en la presión amniótica propias de contracciones. En el 47 comprendieron que era necesario registrarlas gráficamente. En este lapso, que es más o menos de unos 8 meses, hay que señalar el vieron, el plural, y comprendieron que también está en plural. Ahora, algunas veces conversando con gente incluso mayor que yo, que lamentablemente ya no existe, les pregunté
¿por qué habla en plural si todo lo que pensábamos es que estaba trabajando solo? Y algunas de las respuestas que me dieron, bueno, vieron porque trabajaba con Caldeiro. No, Hermógenes no trabajaba en esta época con Caldeiro. Eso lo van a ver claramente después. Yo creo que el vieron, que dicen los experimentadores, es que debía estar acompañado por García Lagos. Y posiblemente algunas otras personas del servicio de curiterapia, como se le llamaba en aquel momento, que debían estar observándolo, lo que se hacía ahí. Que el plural debe depender de eso, pero de lo que estoy seguro es que Caldeiro no estaba en esto. Y acá aparece una cosa muy importante, que es una especie de leyenda urbana sobre una clase, o quizá errores de interpretación, como en el juego del teléfono descompuesto. ¿Por qué le puse leyenda urbana? Porque hay enorme cantidad de versiones de una clase en la cual Hermógenes expresa algo y Caldeiro responde algo. Y traje la que me parece más interesante para pensar por qué hay mucho de leyenda y algo de verdad en esto, que es la versión que da Sica Blanco en una página del Sindicato Médico, que dice: en 1947, en una clase clínica dictada por Hermógenes Álvarez, ya profesor de obstetricia, lo cual no es correcto, era profesor agregado en la clínica obstétrica que dirigía Infantozzi, pero su profesorado no fue de obstetricia, sino que fue de clínica ginecobstétrica, en la fecha que señaló el presidente, y bastante posterior, en la década siguiente. Álvarez pregunta al auditorio: ¿hay alguien entre los aquí presentes que sepa cómo registrar y medir la presión del líquido amniótico? Caldeiro levanta la mano y responde: yo sé cómo hacerlo, y ya al día siguiente realizan el primer registro de presión amniótica. Fíjense que acá aparece una pregunta, la que formula Álvarez, una respuesta que da Caldeiro y un llamativo al día siguiente. Entonces, hice un ejercicio, que puede ser criticado como cualquier ejercicio, para tratar de analizar esto un poco más en profundidad. Y pienso en una secuencia en la cual está aquello en plural: vieron y comprendieron, está la pregunta, está el yo sé, y al final está registro. Esto tiene fecha aproximada, el 31 de octubre de 1946, porque aparece allá, es el que les mostré remarcado, es la fecha que dice ahí. La pregunta y el yo sé, podríamos decir que es del 9 de junio de 1947. El primer registro, hecho ya sí con Caldeiro, es del 10 de junio. Así que este 9 lo deduzco de que si dijo eso y al día siguiente ya estaban trabajando en el primer registro, debería ser el 9. Pero acá es que me caben una cantidad de cosas. ¿Qué pasa acá? Difícilmente de la respuesta yo sé al otro día estuvieran registrando. Entonces veamos qué dice la documentación sobre este posible trámite. Primero, ¿la anécdota de la pregunta en clase es real o una leyenda urbana? Yo creo que seguramente se trata de una anécdota transmitida de boca en boca, y de ahí surgen varios textos en redacciones propias de quienes la mencionan. De ahí que haya tanta variedad. Aunque, como van a ver en algunos instantes, Hermógenes también habla de este contacto con los estudiantes. La redacción: ¿hay alguien entre los aquí presentes que sepa cómo registrar y medir? Para mí evoca, es una hipótesis personal, una exploración de conocimientos. ¿Esto qué significa? Que un profesor con la calidad docente que tenía Hermógenes difícilmente se parara a hablar y dar datos y datos y datos sin intentar explorar qué sabían los estudiantes o qué imaginaban los estudiantes, porque cualquiera que haya dado clases a lo largo de mucho tiempo sabe que esa es una técnica importantísima para despertar el interés y para realizar nuevos comentarios acerca de lo que opinan los estudiantes. Así que lo tomo de esa manera. Y para basarme en lo que realmente estábamos diciendo anteriormente, Enrique Gadow, que fue un distinguidísimo docente e investigador argentino, y que tenía una particular admiración por Hermógenes, escribió un
elogio de Hermógenes aparece cortado abajo, lamentablemente, pero destaca sobre todo que se trataba de un pedagogo virtuoso. Yo tuve la suerte de ser estudiante de uno de los últimos años en que Hermógenes estuvo a cargo de la clínica ginecotocológica C, así que esto me consta por haberlo visto como estudiante. Pero después, por la gran cantidad, igual que tuvo el presidente, de contactos formales o informales con Hermógenes, en las cuales estaba permanentemente haciendo docencia, enseñando con una generosidad enorme y tratando de enseñar también obligando, en el buen sentido del término obligando, a quien era su interlocutor a pensar. Sobre todo la respuesta, yo sé cómo hacerlo, hace ver una cosa que posiblemente también sea real, porque Caldeiro ya era un fisiólogo. Era un fisiólogo destacadísimo, estaba a muy poquitos días de recibirse, trabajaba como asistente de fisiología en el Instituto de Fisiología, era enormemente valorado en esa, tanto por Benatti. Dicho sea de paso, si alguien sabe realmente si se escribe con doble N, con doble T, con una... Está escrito de 100 maneras distintas, incluso en documentos oficiales. Bueno, alguien que lo pueda dilucidar un día me lo cuenta. Sí, sí, sí. Sí, ya la he visto, creo que tengo alguna foto por ahí. Pero, bueno, ojalá eso esté correcto. Bueno, pero sigamos con este tema. Ahora, ¿qué fue realmente lo que Álvarez solicitó? La ayuda para obtener el manómetro, acá creo que podemos sacar los signos de interrogación, porque lo dice él mismo. La presión amniótica era positiva, mostraba... En este punto de la investigación solicité a los estudiantes del curso, o sea que la clase existió, darme una mano para conseguir un manómetro Becton-Dickinson de medida de presión venosa. Pero esto está diciendo dos cosas. Él no preguntó quién lo sabe hacer, él lo sabía hacer. Lo sabía hacer con este aparato. Y se daba cuenta de que con este aparato solo no iba a poder llegar mucho más allá, que necesitaba un manómetro Becton-Dickinson. Por lo tanto, él mismo dice, darme una mano para conseguir el manómetro que preciso, porque en la clínica no se lo podían conseguir. La colaboración que pidió, la colaboración de un integrante del Departamento de Ciencias Fisiológicas, y en ese caso, ¿cuáles serían los canales oficiales? Fíjense que Benatti dice, envió al entonces bachiller Caldeiro Barcia con un aparato para el estudio de la presión venosa que convenientemente arreglado sirvió para dar comienzo a los estudios programados. O sea, esto fue oficial. Y el que debe haber hecho la solicitud fue Infantosi, que era el director del servicio. Y Benatti, con cualidades que el presidente ya ha señalado, aceptó. Pero esa colaboración la pidió Hermógenes puntualmente que fuera Roberto Caldeiro Barcia o la colaboración, como dice el 2, de un integrante del departamento. Hipótesis personal. Hay un hecho que influyó sustancialmente. Fue que Buño, que era su amigo también, le dijo, ya tengo el hombre que usted necesita. Dicen Mañé y Macela en su libro. Y yo creo, subrayo creo, que Álvarez valoró a Caldeiro desde que lo conoció. Los que tratamos durante mucho tiempo a Álvarez sabemos que su espíritu era enormemente abierto y generoso, siempre dispuesto a estimular, impulsar y respaldar, sobre todo respaldar, esto era trascendente a quienes se mostraban capaces e inteligentes. Y tampoco me cabe duda de que Caldeiro, que había demostrado precozmente su inteligencia y su espíritu inquisitivo, se haya entusiasmado con la idea de participar en lo que Álvarez ya estaba llevando adelante. Álvarez, en ese momento en el cual Álvarez dice en el libro de Largen, en este punto de la investigación requerimos la colaboración al doctor Caldeiro Barcia. Acá aparecen dos errores. El primero, Caldeiro todavía no se había recibido. El primer registro fue en junio 10 del 47 y Caldeiro se recibió en octubre del 47, lo cual no resta ningún mérito, que no fuera médico todavía, obviamente. Pero yo soy medio maniático, entonces si detecto una cosa de esas, la trato de marcarla. Que la asociación entre Álvarez y Caldeiro fue una de las más importantes, si no la más importante,
de colaboración científica en este país, no me cabe tampoco la más mínima duda. Pero acá vemos una plaqueta que está en el Pereira, primer registro de contracción uterina en el mundo realizada en este hospital en 1947. Pero esto es otro error, y este error es más grosero. En primer lugar, porque Caldeiro, y ni que decir Álvarez antes, conocían perfectamente registros que eran falsos, pero eran registros, y existen los trazados, como el que vimos en el libro que mostré anteriormente, y otra enorme cantidad que hay. Tanto internos, solo que no llegaban a la cavidad amniótica, sino que introducían un balón entre las membranas y la pared uterina a través de la vía vaginal, y los de registros externos, que son los menos fieles todavía. Y esto, por otra manía personal, me llevó a buscar qué quiere decir realmente registrar. Hay como 17 acepciones en el diccionario español de la Academia. Mirar, la primera, mirar, examinar algo con cuidado y diligencia. Me salté varias, la sexta, anotar, señalar. Esto viene de una palabra del latín tardío, regesta, o regestorum, eso significa el plural, registros, memoria, y entre los sinónimos aparecen algunas repeticiones: inspección, examen, inscripción, anotación, apunte. Perdón. A lo que Hermógenes se refería cuando decía que necesitaba registrarlo es a la acepción de inscripción, es decir, un documento gráfico. Sin embargo, también mirar, examinar algo con cuidado, anotar, señalar, anotación, apunte, son acepciones correctas para registrar. Y como ejemplo cualquiera, cuando uno registra una historia clínica, está haciendo eso, registrando. Cuando uno hace una descripción operatoria, está registrando. A lo que importa para lo que continúa, y esto quiero que complemente lo que dijo el presidente recién, es el primer registro por punción transparieto abdominal transamniótica para acceder a la cavidad amniótica y saber exactamente qué pasaba ahí adentro. Y acá aparecen las contracciones, que en realidad se las llama de Braxton Hicks porque él las escribió. Sin embargo, están escritos en tratados de autores musulmanes de mediados del siglo, de mediados del milenio, del segundo milenio, y bueno, esos nombres han pasado a la historia. Así que la seguimos llamando de Braxton Hicks. Está en centímetros de agua, y fíjense que una contracción indolora y por tanto no provoca modificaciones en el cuello, casi que se escapa del registro en el tambor de Marey. Y aparecen estas otras, ya lo mencionó Ricardo, yo voy a insistir un poco después en esto, y acá está lo que él también decía, cuando se empezaron a hacer con doble registro, uno de manómetro de agua y otro de manómetro de mercurio, que está en el remarcado en celeste, porque unas, las superiores, permiten ver las contracciones pequeñas, y el otro, el de mercurio, permite que se vean con más claridad las de Braxton Hicks y las otras que casi desaparezcan. Aquí tienen un doble registro también, arriba, ahora escapándose del todo, porque ya son contracciones que están muy cerca del parto, y abajo se siguen viendo, pero las pequeñas, que acá son muy marcadas, esas no se ven tan claramente abajo, prácticamente no se reconocen. Esas son las ondas de Álvarez. Y no estoy inventando nada, porque Reynolds, que fue nombrado, que era el más destacado, o uno de los más destacados expertos en fisiología del útero, comenta que cuando Álvarez visitó Baltimore para dar conferencias, el doctor Davis, que trabajaba en el servicio, remarcó que Álvarez observó contracciones menores, aunque acá no se lo diga que merecen ser llamadas de Álvarez, ya se había empezado a generalizar. Si consultan el diccionario Schirenbel de ginecología y obstetricia, aparece la definición y aparecen los dos tipos de contracciones del embarazo, no del parto. La que está marcada en rojo con la flecha arriba, contracción de Braxton Hicks,
las que está en punteado amarillo, la línea de ondas o contracciones de Álvarez. Lo cual se ha repetido, y tomé solo 3 ejemplos, en publicaciones de medio mundo, sino de todo. Pero, como dice el viejo dicho latino, nadie es profeta en su tierra. Por tanto, yo debo el estar incurvado y con bastón a lo aburrido, lo cansado que estuve de señalar cada vez que pude contracciones de Álvarez y que nadie me hiciera caso. Afortunadamente, el año pasado apareció un trabajo firmado por el profesor agregado Fabián Rodríguez Escudero y 2 de sus hijas, que son redigentes en este momento, que hablan claramente de las contracciones tipo A por Hermógenes Álvarez. Primera vez que aparece en un documento escrito en el país, y lo que me hace muy feliz, pero no me corrige la tifosis ni el andar con bastón. Así que vuelvo a lo anterior. Que yo haya insistido en la importancia que tuvo el largo periodo de concebir que algo no estaba bien en lo que se conocía antes, pensar en que la punción que se hacía por otros medios podía ser un buen método para determinar la presión intraamniótica y el cambio en la característica de las contracciones. Decidir que debía contar con algún aparato y por tanto apoyarse en lo que el anterior Julio, bueno, el anterior no, porque ya hay un hijo de Julio García Lagos, amigo nuestro, que también es veterinario y que se llama Julio García Lagos. Y llevado a la práctica durante un tiempo relativamente corto, pero un tiempo en el cual trabajaba solo, observado, quizá con sugerencias, pero trabajaba solo, no quita ningún valor a lo que hizo Caldeiro Barcia. Caldeiro Barcia fue otro genio. Caldeiro Barcia fue un incansable investigador, se le debe muchísimo y se dedicó a otra parte del embarazo y la asistencia y lo que se les quiera ocurrir calificar ahora, cuando se separaron y cada uno quedó en su área trabajando con Hermógenes, las dos enormemente valiosas, pero yo te señalé la deuda de gratitud con Hermógenes, en la cual aparecen en la dedicatoria, en la foto que tengo en mi escritorio, 2 de los títulos que más me enorgullecen de mi carrera: al amigo y discípulo fulanito de tal. Realmente cuando Hermógenes me entregó la foto con esta inscripción, no me puse a llorar porque me pareció que era que no tenía mucho sentido. Pero me fui con el corazón apretado de ese agradecimiento que le debo a Hermógenes. Tengo, para compensar y que no piensen que estoy tratando de hablar negativamente sobre Caldeiro Barcia, una foto que también me dedicó y con él tuve el privilegio de trabajar durante casi una década, primero en un departamento efímero que se le creó en la facultad como departamento de perinatología, lo dirigió 5 años, desde cuando cumplió 60, que se retiró del cargo internacional en el CLAP, hasta los 65 por cese en facultad. Y después, durante un periodo bastante más prolongado, en que estuve a su lado, por solicitud de él, que le dio mi nombre a quien era mi jefe en ese momento, el profesor Polto, para que lo acompañara en su breve gestión, no más de un año en el ministerio, pero que me tuvo a mí trabajando entre papeles, aunque de mañana podía ir al hospital a su lado, y seguía aprendiendo en ese caso. Pero nobleza obliga, lo que es prioridad de Álvarez, lo que desarrolló Álvarez, lo hizo Álvarez. Y es necesario que, sobre todo en este país, se lo reconozca, porque lamentablemente no se suele hablar de todo este largo periodo, de todo lo que hizo y todo lo que se le debe. Porque si no hubiera sido por ese periodo, y si no hubiese sido por la coincidencia de que Caldeiro estaba escuchándolo cuando dictó esa clase, quién sabe a dónde se hubiera llegado. Muchas gracias. Lo único que quiero decir es que
poner en evidencia la grandeza de algunas ideas también necesita de la grandeza de las investigaciones que se hicieron relacionadas a este tema. Y por eso agradezco mucho. Yo quería mencionar que Álvarez tuvo, no lo dije al pasar para no perder tiempo, simultáneamente hubieron 3 profesores en Chicago, discípulos de Álvarez. Uno era Civils, otro era Mendes Bauer y el tercero era Alanger. Eran profesores de distintas universidades, de grado 5, los 3 discípulos de Álvarez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que cómo le gustaba a Álvarez hablar con los jóvenes. Porque, Quique, yo, todos los compañeros nuestros éramos muy jóvenes. Y él se encargó de no solo de hablar y de enseñar, nos mandó becas a Estados Unidos, nos permitió conocer gente importante. Yo tengo una anécdota que puede parecer soberbia, pero que habla de la grandeza de él. Parece ser que estaba en una de sus últimas internaciones en el CTI del Sanatorio Americano y la llamó, no sé, si fue a ti, Carmen, y le dijo, anda al escritorio del Pereira Rosell. En el cajón de arriba a la derecha está la solicitud para la beca de Poe a Baltimore. Tráemela que la firmo. O sea que una persona que es capaz de acordarse de uno en situaciones tan críticas es porque realmente lo aprecia, lo quiere. Y tuve también la suerte de poder conversar con él a título casi de amigo. Iba mucho a la casa y me recibía con mucha amistad. Él era muy amigo de Augusto Torres y de la mujer. A mí me gusta pintar, pinto muy mal. Entonces, para que coincidiéramos, nos invitaba a comer a Elsa y a Augusto y a mí. Y entonces me decía, traiga algún cuadro suyo. Esto era parte de la picardía de Hermógenes, porque el otro no tenía más que decir que encontraba algo bueno en el cuadro. Me acuerdo que Augusto dijo, bien entonado, cuando vio el cuadro. Pero la verdadera picardía era que cuando terminaba la comida me decía, Pou, ¿no lo llevaría hasta la casa? Y la razón era que sabía que si lo llevaba hasta la casa, Augusto me iba a hacer entrar, me iba a mostrar su atelier, me iba a mostrar sus obras, y íbamos a ir conversando de otras cosas que no se habían hablado en esa conversación. Le gustaba mucho la música también. Escuchaba a veces ópera. Yo varias veces allí lo encontré. Y fue un deportista en su juventud. Jugaba a la paleta vasca. Mejor dicho, a la pelota baja, porque al principio era palma, luego paleta. Me contaba Poseiro que una noche habían pasado trabajando toda la noche sin dormir para una presentación de un congreso próximo. Y que cuando terminaron, era el alba, y Poseiro dijo, bueno, por suerte, a dormir. Y se subió al auto con Álvarez y Álvarez dice, bueno, ahora a jugar a la paleta. O sea que era un poco incansable, ¿no? Tenía esa modalidad y ese humor, porque una vez me llevó arriba y abrió el ropero. Y entonces dice, mire todos los zapatos que me ha comprado mi mujer. ¿Qué creerá? ¿Que soy un ciempié? En fin, ese tipo de ironía y de humor muy fino. Claro, cuando había que ponerse firme se ponía, ¿eh? Yo me acuerdo de haberle oído a alguno de los jefes de clínica pasarle una raspa
sin piedad. O sea que tenía sabía lo que había que hacer. Cuando entré a como fotógrafa, de contraste de fase, y yo sabía fotografiar muy bien, entonces él me pidió con los diapositivos manuales de aquella época, había que calcular la intensidad de la luz, la apertura del diafragma, todo eso. Después me dijo, ¿y no vas a medir el espesor del trofoblasto? Porque había un binocular micrométrico. ¿Y por qué no me contás los brotes incisiales? Y después me pensaba a traer las láminas de Papa Nicolau sin teñir y a ver, ¿qué te parece esta lámina? Y sabía perfectamente, pero no, era un intercambio que no era ni abusivo de él de parte mía, ni me intimidaba a mí. Y yo tranquilamente le decía lo que yo pensaba. Y cuando venían los Ateneos, que él no iba los sábados, no sé por qué, ya era la última parte de su estadía en el Pereira, que nadie lo iba a visitar. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué tal tema? Entonces, mirá, lo voy a encarar así. Bueno, está bien. Entonces me daba el visto bueno y yo iba al Ateneo asesorado por la parte clínica. En ese sentido era muy Sí, hubieron muchos hombres de microscopio entre los médicos, ¿no? Porque Crotogine había sido patólogo, anatomopatólogo, y Larguero también sabía muy bien todo lo de la patología. Ardao ni que hablar, bueno, o sea que, y eso les daba una superioridad, por decir así. Esa tesis de doctorado que es inédita, de agregación, que es inédita, que es la hiperplasia basal de las glándulas endometriales, eso que les comenté, la parte inicial de la adenomiosis, es maravillosa, es una tesis original, es una tesis que hecha por él en la parte de observación microscópica y plantea una hipótesis que es muy probable. Y la adenomiosis es muy frecuente. Uno de cada cuatro diagnósticos de miomatosis es una adenomiosis. Y las adenomiosis causan metrorragia, causan dolor, causan anemia, en fin, y muchas veces antes terminaban en la histerectomía. Se le llamaba en una época endometriosis interna, estaba dentro de los límites del útero. Ese trabajo, por ejemplo, que es de los años 30, es un trabajo original. Hay algunos sobre arrenoblastoma, por ejemplo, que seguramente lo hizo a inspiración de Frenkel. Es también de la época del Hospital Pasteur. Y me imagino que teniendo a mano a Buño también, no le sería del todo indiferente aprender. Pero a él le gustaba aprender. Sí. A ver, ¿se oye así? Bueno, yo tengo algún comentario. A mí me llamó la atención, y lo anoté aquí, dos opiniones tuyas muy oportunas. Una es el de haber llamado a Álvarez un genio inquieto. Yo recuerdo Álvarez de vez en cuando visitaba a mi padre en casa y yo era muy chiquito. Yo creo que en aquel momento era ayudante de clase en la Facultad de Medicina. Pero él exponía en aquellas visitas ideas e inquietudes que él realmente tenía sobre cómo incorporar, digamos, otras disciplinas, otras ciencias y otras áreas del conocimiento a su trabajo en la obstetricia y ginecología. Yo recuerdo que una vez me encaró a mí, que yo estaba por ahí simplemente dando vueltas, y me habló de la estadística, y me habló de la importancia de incorporar a alguien del área de estadística. En aquellos tiempos el estadístico que aparecía en esas áreas era González Paniza,
que se mostró ahí la foto, ¿no? Y González Paniza durante muchos años fue el estadístico de Caldeiro, ¿no? Pero González Paniza se había alejado de Caldeiro y entonces no había un estadístico ahí próximo. Eso, en fin, como ejemplo de las inquietudes que manifestaba Álvarez. Ahora, sobre los hombres del microscopio, es otra anotación que yo hice. Bueno, de la estadística, entonces, aquí nos complementamos porque él tenía aquella noción de que vamos a medir, de que vamos a ver el espesor, de que vamos a ver cuántos son. Eso no me habló a mí, pero se nota que eso lo tenía en la cabeza, ¿no? Ahora los hombres del microscopio, un detalle, claro, que fue, ya se dijo, un hombre del microscopio, y así como él reclutó, vamos a decir, a Caldeiro para las cuestiones de la actividad uterina, también entusiasmó a Silvio Aladgem, que aquí fue mencionado, para las cuestiones de la microscopía de la placenta. Un detalle meramente informativo, yo conocí a Silvio Aladgem porque era músico también, y lo conocí en los corredores de la facultad, en el edificio de General Flores, porque él dirigía o intentaba dirigir el coro de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, que existía en aquellos tiempos, y recuerdo que él entró en diálogo conmigo y se quejó de que los estudiantes de medicina no tenían la suficiente dedicación a la música como él esperaba. Entonces me llamó la atención Silvio Aladgem y después yo lo seguí su vida durante un tiempo. Yo sé que fue a Estados Unidos, que abandonó la música y se dedicó a la microscopía de la placenta, es decir, realizando aquel sueño que el propio Álvarez le había puesto en la cabeza, ¿no? Aunque no fue tan sonado, tan expresivo como lo de Caldeiro, es algo que Álvarez le puso el entusiasmo por aquel asunto. Y lo que yo logré saber es que fue a Estados Unidos, fue profesor de obstetricia y tuvo un desarrollo brillante en Estados Unidos. No sé si vive, yo eso no me he ocupado de esos detalles, y que como parte de su éxito está que continuó dedicándose a los aspectos microscópicos de la placenta. Ahora, aquí hay otro punto que yo creo que vale destacar. Aquí se citaron varios trabajos de Álvarez o que Álvarez firma de manera muy justa y son todos muy valiosos. Sobre eso no tengo mucho para comentar. Pero hay un trabajo de Álvarez también, en colaboración, que merece ser incorporado a esta lista de trabajos. Y es un trabajo que firman Pateta Queirolo, que fue profesor de biofísica, Álvarez y Caldeiro. Pateta, Queirolo, Álvarez y Caldeiro. Un trío que nunca más se reunió, nunca más se volvió a encontrar ese trío como autores de un trabajo. ¿Qué pasa en ese trabajo? Allí es donde por primera vez se destaca lo siguiente, o se resuelve este problema. ¿Cuál es el problema? Hay que ver que la actividad uterina, que es lo que buscaba Caldeiro, expresar numéricamente la actividad uterina, es una cosa, y la presión amniótica es otra. Es decir, para conocer la actividad uterina hay que registrar la presión amniótica, pero hay que elaborarla formalmente de alguna manera. Y de ahí surgen las llamadas unidades Montevideo. Cuando nos hablan de Caldeiro en el exterior, nos dicen, ah, Caldeiro. Y me acuerdo de las unidades Montevideo. ¿Pero qué son las unidades Montevideo? Son una forma que encontró Caldeiro de expresar la actividad uterina. Y entonces esa expresión, ese método para evaluar numéricamente la actividad uterina está presente en este trabajo que yo digo de Pateta Queirolo, que tal vez fue, digamos, el matemático del asunto, Álvarez y Caldeiro. Un trabajo entonces que, vamos a decir que es medio desprolijo, parece escrito a las apuradas. Lo presentaron en la Sociedad de Biología de Montevideo y tal vez, eso es lo que yo supongo, apurados por el tiempo que estaba un poco corto y escribieron medio así nomás, pero entonces allí evalúan la actividad uterina
no hablan de unidades Montevideo. Las unidades Montevideo es una unidad que Caldeiro desarrolló después. Y aplican incluso el método, me acuerdo, así yo tendría que volver a leerlo para ser más específico, al caso de una paciente en la cual evalúan la actividad uterina antes y después de administrarle Demerol, que creo que era un medicamento muy querido por los obstetras en aquel tiempo. Y entonces muestran cómo el Demerol modifica la actividad uterina. Entonces ahí ese trabajo hace el nexo conceptual entre la simple medición de la presión intrauterina, que claro que tiene méritos enormes, y después la elaboración de esos registros para transformarlo en actividad uterina, que fue como el caballito de batalla de Caldeiro durante mucho tiempo, ¿no? Él evaluaba cómo la oxitocina aumentaba, no la presión intrauterina, cómo aumentaba lo que él llamaba la actividad uterina, ¿no? Entonces, ese trabajo vale la pena incorporarlo a nuestra lista. Era eso, entonces, muchas gracias. Sí. Sí. Extremadamente cuestionado y prácticamente no se lo cita más en ninguna de las cosas que yo leí a partir de ahí. No sé, vos que manejás bien eso, podrías, si lo relees, ver qué valor tendría en este momento, pero en su momento le dieron palos. Bueno, me permite contestar, ya dije, es desprolijo el trabajo. Eso yo lo reconocí, pero la intención conceptualmente es válida. Ahora, entrar a discutir el trabajo después de tantos años, porque creo que es del 49, en fin, por ahí, en fin, sería para otro día, ¿no? Agradecer de todo corazón a los doctores Pou y Pons que hablaron tan lindo y tan globalmente de la vida de mi abuelo y que le brindaron a mis hijas que están acá presentes una idea, más allá que mamá ha insistido y ha contado tantas veces anécdotas y relatos de la obra de Hermógenes y de los estudios de Hermógenes, les dieron a ellas una idea muy global de la vida y los descubrimientos de Hermógenes, que hasta ahora creo que es la primera vez que se las pudimos brindar así a cabal ciencia con datos exactos. Así que muchísimas gracias a todos y a ustedes dos en particular. Gracias.